Bienvenidos a nuestro podcast Ondas del Tiempo. En este episodio exploraremos el origen y la evolución de la radio, un medio de comunicación que ha dejado una huella imborrable en la sociedad. Desde sus inicios hasta la actualidad, su relevancia es indiscutible. Descubriremos cómo la radio ha sido testigo de momentos cruciales en la humanidad, en Latinoamérica y en Venezuela. Como siempre, de este lado de la pantalla, su locutora favorita, Dairé Calderón. Primero vamos a hablar un poco sobre el origen de la radio. La radio nace a finales del siglo XIX, cuando visionarios como Henry Hertz, Nikola Tesla y Guglielmo Marconi sentaron las bases de la transmisión de las ondas electromagnéticas, dando vida a un medio de comunicación revolucionario que posteriormente conectaría al mundo. La primera transmisión de radio se realiza en Estados Unidos, exactamente en 1920, el 20 de agosto de 1920, en la estación WWJ en Michigan. Esta transmisión, aunque no tenía publicidad, sus programas resultaron muy satisfactorios, marcando el inicio de la era dorada de la radiofunción. A lo largo de los años, la radio se expandió por todo el mundo, llegando a cada rincón y convirtiéndose en un compañero inseparable en la vida de todas las personas. Sin duda, la radio ha sido un pilar en la comunicación, transmitiendo historias, músicas, noticias que han unido a comunidades enteras. Pero, ¿cómo esta llegó a Latinoamérica? Les cuento. En Argentina fue la primera transmisión de radio en toda Latinoamérica. Se realizó en 1920 desde el Teatro Coliseo en Buenos Aires, transmitiendo la ópera Parsifal. Sin embargo, por esta época, habían muy poquitas personas que tenían radio. Sin embargo, para 5 años después, en 1925, ya existían más de una docena de emisoras en la capital nada más y otras tantas en el interior del país. ¿Y cómo llega la radio a Venezuela? Bueno, resulta que la radio llega gracias a Roberto Scholz, quien habla con, en ese entonces, el coronel Santana, para traer el primer emisor pequeño al país. Y así nace la primera emisora de toda Venezuela, llamada Aire, que empieza a transmitir el 23 de mayo de 1926 en Caracas. Y la voz que le daba vida a este programa era nada más y nada menos que Alberto Müller, quien es el primer locutor de Venezuela. Aire tuvo respaldo del gobierno en ese entonces del presidente Juan Vicente Gómez a través de su hijo José Vicente Gómez. Sin embargo, esta emisora fue clausurada en 1920 como consecuencia de la represión del gobierno contra las protestas de los estudiantes en Caracas. Tras el cierre de nuestra primera emisora, no existió otra sino hasta 2 años después, con la inauguración de la 1BC, que posteriormente se llamaría Radio Caracas, emisora que lastimosamente tuvo que cerrar este año. Durante las décadas de 1930 y 1940, la radio se consolidó como el principal medio de comunicación en toda Venezuela, con la creación de numerosas estaciones en todo el país. En la década de 1940, las radionovelas se convirtieron en el género más popular, atrayendo a grandes audiencias. Y en la década de 1950 a 1960 se marcó la época dorada de la radio venezolana, con programas de alta calidad y voces icónicas como César Miguel Rondón y Luis Chatein. Con el paso del tiempo, la radio venezolana tuvo que diversificar su contenido para adaptarse a las preferencias de su audiencia. Se perdieron así las muy famosas y con las que comenzamos las radionovelas, y pasamos a incluir un contenido variado entre programas educativos, música, noticias y de entretenimiento. Además, se cambiaron los formatos. Pasamos de la radio AM a la radio FM, adaptándolas a las nuevas tecnologías de transmisión, y se promovió la participación ciudadana, convirtiéndose en un espacio de debate y de discusión para temas de interés público, programas de opinión, entrevistas, espacios de interacción con la audiencia. Esto ha permitido que la
radio se convierta en un medio de comunicación bidireccional. Con la llegada de las nuevas tecnologías y las plataformas, se ha cambiado por completo la manera en la que se produce y se transmite el contenido radiofónico. Actualmente existe la radio por internet y también tenemos los podcasts como estos. Estas son herramientas que muchas personas piensan que van a hacer que la radio se quede de lado, pero la radio jamás se va a poder quedar de lado porque es el único medio de comunicación que se adapta a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. A mi parecer, lo único que hace es ampliar muchísimo más el mundo de la radio, no tan solo para nosotros los locutores, sino también para los creadores de contenido, que les permiten llegar a un público más amplio, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y les permite tener muchísimas más posibilidades a nivel profesional. Y así llegamos al final de este nuevo episodio de Ondas del Tiempo. Pero no se olviden que la radio sigue allí, como siempre, acompañándolos en cada momento. La radio es el medio que nos mantiene informados, que nos acerca a lo que pasa en nuestro país y en el mundo y que nos da la voz a todos y a cada uno de nosotros como comunidad. Así que por favor, no dejen de sincronizar su emisora favorita y participar siempre en los programas, porque la radio los necesita tanto como ustedes a ella. Gracias por acompañarnos en otro nuevo episodio. Nos vemos en el próximo capítulo de Ondas del Tiempo.